Voy a hablar acerca de un tema que ha estado rondando mi mente y corazón durante este último tiempo. Que el Señor desea levantar una generación de hombres y de mujeres con un corazón apasionado por Él. Una generación apasionada por el Señor. Estamos viviendo un tiempo muy complicado en términos generales en el ámbito de lo que se llama la cristiandad. Y yo creo que en medio de toda esta pérdida de identidad que los cristianos están sufriendo especialmente o experimentando especialmente acá en el mundo occidental, el Señor está planeando levantar a un grupo de personas a quienes Él va a usar para volver a encender la llama que Él vino a encender hace más de 2000 años atrás, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero esos hombres y esas mujeres van a tener que caracterizarse por esto que les acabo de decir. Gente apasionada por Dios. Voy a leer un versículo que es muy conocido por todos nosotros. Lo hemos predicado muchas veces. Para mí está dentro de los favoritos. Hechos 1:8. ¿Quién no ha escuchado predicar o ha leído esto? Hechos 1:8. Está dentro de lo que son las últimas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos antes ya de ascender al cielo. Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros leemos este texto, solemos pensar equivocadamente o superficialmente que el Señor nos prometió darnos el poder del Espíritu Santo únicamente para que podamos recibir los carismas del Espíritu, para que hablemos en lengua y se manifieste en nosotros los dones, etcétera, etcétera. Y no es solamente para eso que el Señor dijo que nos iba a dar poder, sino que Jesús dice aquí: les voy a dar poder para que ustedes sean mis testigos. Y comienza a enumerar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fíjese que la palabra que el Señor usa aquí, en el griego, que fue donde se escribió el Nuevo Testamento, mayormente, la palabra testigo no es el significado que nosotros usamos hoy como testigo, sino que lo que Jesús quiso decir aquí, o más bien lo que les dijo a los discípulos, fue: ustedes van a recibir poder para que sean mártires, partiendo desde aquí mismo de Jerusalén, para que sean mártires. Entonces nos cambia un poco el panorama
cuando lo miramos de esta perspectiva, Jesús no está diciendo les voy a dar poder para que ustedes se entretengan y sean una iglesia pentecostal donde se gocen en todo este mover de los dones y cosas por el estilo, echen fuera demonios. No, eso va también en todo el paquete que el Señor nos está dando, ¿eh? Pero mayormente Jesús está diciendo aquí, les voy a dar poder para que ustedes sean mártires. Queridos, ¿saben ustedes que la evangelización del mundo, es decir, de ir y de predicar las buenas nuevas, compartir la proclamación del evangelio, es la prioridad que está en el corazón de papá? ¿Y saben por qué? Porque el deseo de Él es que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, que nadie se pierda. Por eso es que envió a su Hijo, para que viniera a morir en la cruz del Gólgota con el propósito de que todos sean salvos. Y para que eso ocurra, entonces nosotros tenemos que proclamar esta buena noticia. Esa es la prioridad que hay en el corazón del Señor. Y la prioridad de la iglesia debe ser dar cumplimiento al deseo de papá. Y ese deseo de nuestro Padre lo explicó Jesús en la Gran Comisión, lo que llamamos nosotros la Gran Comisión. Está en los Evangelios al final. Cuando ya la obra del Calvario el Señor la había concluido, Él había resucitado y estaba ya listo para retornar al lugar donde siempre había estado, en el cielo, le dice Jesús a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado, y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Atención. La promesa de que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos está condicionada, ¿saben a qué? A que nosotros cumplamos con la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí o no? Porque Jesús dice así: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué ocurre hoy día con la iglesia? Como ha experimentado desafortunadamente esta crisis de identidad y ha perdido la visión de su misión en la tierra, hoy tenemos una iglesia que no evangeliza y mucho menos discipula. Y en el mayor de los casos, ¿sabe usted que discipular para la iglesia hoy día es entregar un par de lecciones con un manual y esto sería todo? Pero no es eso lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Los discípulos cumplieron por su parte, ellos cumplieron. O sea, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros para que cumplamos hoy? Los discípulos cumplieron la comisión que el Maestro les envió, a tal grado, hermanos, que el libro sagrado dice, en el libro de los Hechos, que todos los días, tanto en las casas como en el templo, no cesaban de enseñar, es decir, de discipular y de proclamar, la proclama a Cristo. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Cumplieron. Ellos cumplieron. Entonces, ¿qué ha ocurrido con nosotros? Nos hemos acomodado adentro, todo gira, de lo nuestro gira dentro de las 4 murallas de este local.
Y en todas partes ocurre casi lo mismo. Yo estoy seguro que eso es casi en todas partes, oiga. Gira en torno a lo mismo. Todo está dentro de las 4 paredes del templo. Y la misión nuestra como iglesia no está dentro de las 4 paredes de nuestro templo, sino que está afuera. Jesús los envió, nunca les dijo, congréguense en un determinado lugar y ahí permanezcan toda su vida hasta que yo los lleve. No dijo nunca el Señor eso, sino que Él los envió afuera a las naciones. Entonces, queridos, ¿qué ha ocurrido con nosotros? Nos hemos acomodado, nos ha pillado el status quo. Es mejor aquí estar en una sala calientitos, sentados cómodos y que nos canten y con esto pasamos la vida viviendo de una celebración dominical que yo a veces suelo decir de una misa evangélica. Y usted se acostumbró, así como yo estaba acostumbrado a ir a la misa católica, porque yo fui católico, entonces ahora estoy convertido al cristianismo evangélico y me acostumbré a venir a una misa evangélica todos los domingos y aquí se terminó mi cristianismo dentro de lo que es la liturgia que hacemos una vez a la semana. La mayor parte de nuestro tiempo está limitado a eso, hermanos. Qué lamentable. Lamentable. Los discípulos, los primeros, ¿sabe lo que dijeron ellos? Cuando se les prohíbe predicar, porque se les prohibió. Aquí todavía no llegamos a eso, pero hay otros lugares, yo voy a llegar ahí ya pronto, que están sufriendo por Cristo hoy. Pero aquí todavía no, usted está aquí comodito y nadie le ha impedido venir acá. Si no viene es porque no quiere venir. Pero dice la Biblia que cuando a los discípulos se les prohibió predicar, ellos tomaron una determinación y dijeron, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que vamos a seguir predicando, porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los toman después, los llevan al concilio, a Pedro y a Juan, que eran los principales líderes ahí, y los llevan porque habían sanado a un cojo estaba afuera del templo, no lo sanaron dentro del templo, sino estaba fuera del templo, porque afuera del templo está la necesidad. Si aquí no hay mayor necesidad, hermano, aquí no hay mayor necesidad más que de repente que nos enfermamos por ahí. ¿Quién nos enferma? Pero la necesidad está afuera. Y afuera del templo sanaron al cojo y por eso los traen al concilio y les amenazan y le dicen no más predicación. Y se van al lugar donde los hermanos estaban reunidos orando. ¿Y qué ocurrió ahí? Que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, el lugar donde estaban congregados tembló, y dice esta expresión, y ellos continuaron de nuevo, es decir, con confianza, predicando la palabra. Es decir, nadie los detuvo. A tal grado, queridos, que el testimonio que se escuchaba acerca de esa gente, que eran estos cristianos, esa iglesia, era estos que trastornan el mundo. Eran verdaderos revolucionarios espirituales, revolucionarios con una contracultura. La cultura que existía en esa época era ¿cuál? La cultura griega y la romana mayormente, pero ellos se presentaron ahí con un mensaje totalmente distinto, que era proclamar los principios del reino de Dios, que fue lo que Jesús les dijo: enseñen esto que yo les he enseñado a ustedes. Y transformaron las ciudades con el mensaje. De tal manera que cuando llegaban a cierto lugar, el testimonio era ese. Estos que trastornan el mundo. Y según dicen los entendidos, que la expresión esa quiere decir estos que colocan al mundo patas
para arriba han llegado acá. Esa iglesia, con la iglesia a la cual hoy día nosotros estamos perteneciendo, dicta bastante. Dicta bastante. Queridos amigos y hermanos, no hubo nada que pudo detenerles en dar cumplimiento a la misión que el Maestro les entregó. Nada, nada. Ni el conocimiento griego, ni la fiereza del Imperio Romano. No, nada. Porque los llevaban al circo y ahí morían devorados por las fieras hambrientas o muertos por los gladiadores o en las catacumbas, pero allá estaban dando testimonio de su fe. Nada les detuvo. Nada les detuvo. Y eso estaba estudiando esta mañana, como se nos atrasó el reloj hoy día, entonces había una hora más. Yo comencé a mirar esto y anoté algunas cosas aquí. Oiga, ¿saben? Los apóstoles todos murieron como mártires y el Señor les había dicho: van a recibir poder para que sean mártires. Y Esteban fue el primero. Ustedes saben cómo murió, porque dice la Biblia cómo murió. ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Ustedes creen que era bueno para Esteban estar recibiendo las piedras ahí? Claro que no, pero estaba muriendo por su fe. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nos apedrearan por Cristo? Por eso yo digo que la iglesia de hoy dicta mucho de la iglesia del primer siglo. Pero el Señor está en un proceso de renovación, de transformación. Y Él quiere levantar en medio de esta iglesia fría que se quedó sentada un grupo de gente que tengan pasión por Dios. Y cuando la pasión nuevamente nazca en nosotros, entonces vamos a estar dispuestos a ser mártires también por Cristo. ¿Me van siguiendo? Pedro murió crucificado. Y dice la tradición que él no quiso morir como su maestro y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Y por ahí hay en los libros de texto, de estudio, de historia, hay algunos dibujos que muestran a Pedro ahí crucificado con la cabeza hacia abajo. Andrés se dice que murió crucificado, pero en una cruz que tenía la figura de una X. De ahí viene la cruz de San Andrés, que es una cruz así, como una X. Murió crucificado también Andrés. Marcos murió arrastrado por caballos en una fiesta pagana. Santiago murió decapitado. ¿Qué significa? Le cortaron la cabeza. Pablo también murió de la misma manera, le cortaron la cabeza. Y el comentario que yo leía esta mañana decía que el único que no murió de esa manera, pero igual murió como mártir, porque no solamente significa que le corten la cabeza para ser mártir, fue Juan, que la tradición dicen que lo tomaron y lo echaron ahí en un fondo de aceite hirviendo para que se quemara, y cuando lo fueron a ver estaba Juan vivo y lo sacaron de ahí y lo llevaron a la isla de Patmos, y luego se cree que ahí él murió de vejez en la ciudad de Éfeso, donde él estuvo pastoreando. Juan, los demás todos murieron de una manera así dramática. Mártires, gente apasionada por Dios. Había dentro de ellos un fuego que se llama pasión, y esa pasión la coloca el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es para que juguemos con los carismas solamente, sino que el Espíritu Santo nos es dado para que donde quiera que estemos, nosotros podamos vivir una vida cristiana, que no nos avergoncemos, que estemos dispuestos a todo, y si fuera necesario dar nuestra vida, tendríamos que entregarla. No sé si usted estaría de acuerdo. Pero ¿sabe usted que es
interesante lo que ahora le voy a compartir. Que la época que a nosotros nos corresponde vivir, cuando usted está tranquilito aquí, bracitos cruzados, escuchando esta plática que les estoy entregando, hay muchos hermanos nuestros que están muriendo como mártires, como murieron los antiguos, por su fe en Cristo. Si no, pregunte. De hecho, yo lo he dicho esto, y hay que repetirlo. El siglo XX fue llamado el siglo de los mártires, porque es el siglo que más mártires ha registrado en toda la historia de la iglesia. Así que imagínense qué ocurrió en el siglo XX, y el siglo XXI va por la misma huella. Muchos están muriendo. Muchos están muriendo por dar testimonio de Cristo. ¿Sabe usted que solamente, pensando en el siglo pasado, solamente por el régimen impuesto por Mao Zedong en China, solamente en China, 70 millones de cristianos murieron como mártires? Varias veces la población de nuestro país. Así que esto es serio, hermano. Murieron. Y solamente en ese régimen. Pero tras la cortina de hierro en general, oiga, murió muchísima gente por su fe en Cristo, por decir soy cristiano. Gracias a Dios por nosotros que tenemos esta libertad de poder servir al Señor sin mayor problema. Pero vuelvo a decir, la época contemporánea, es decir, la época nuestra, es conocida como la época de los mártires. Hermanos, ¿cómo no llamarla de esa manera si en el mundo hoy día se dice que hay más de 340 millones de cristianos que están siendo perseguidos hoy día? Especialmente en Irak, el Estado Islámico, que su idea es implantar su sistema en todo el mundo. Hoy día cristianos están siendo degollados. Otros le sacan la lengua, queman sus capillas, sus templos, y podría seguir enumerándoles un montón de barbaridades que hoy, cuando usted y yo estamos aquí muy tranquilos, están ellos sufriendo por su fe cristiana. Queridos, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para que sean mártires. Uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, dijo que el martirio de los cristianos siempre ha sido la llama que ha encendido el crecimiento de la iglesia. Porque es así. En los lugares donde la iglesia está siendo perseguida, paradojalmente son los lugares donde la iglesia más crece. Pero no así al descubierto como estamos nosotros, sino a través de la iglesia subterránea. Y eso fue lo que ocurrió cuando cayó la cortina de hierro. Entonces se dio cuenta al mundo que la iglesia no había perecido con ese régimen, sino que había muchísima gente convertida al cristianismo y que llevaban su fe subterráneamente. Entonces, hermano, la sangre de los cristianos, el martirio de los cristianos, ha sido la llama que ha encendido el crecimiento de la iglesia. Ahora yo me pregunto, nosotros estaremos esperando que se nos eche
un apretoncito por ahí para que podamos despertar a un cristianismo distinto. ¿Qué tenían ellos, estos hermanos, y qué tienen todos estos que han sufrido? Pasión por Dios, pasión. Que tenemos nosotros, nos falta eso, nos falta la pasión por Cristo. ¿Y qué me dirá usted? Pero pastor, pero explíqueme qué cosa es la pasión. Y yo le voy a decir que pasión significa una entrega total, fuerza, deseo ferviente, lo contrario a comodidad, lo contrario a pasividad, lo contrario a status quo, lo contrario a indiferencia. Eso es pasión. Jesús, mis queridos hermanos, Él demandó a sus seguidores pasión cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando llamó a sus discípulos, les dijo sin esconderles nada: cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme. Para nosotros hoy día esas palabras no tienen el mismo sentido, la misma connotación que tenía en ese tiempo. Porque para nosotros la crucifixión eso es como historia. Pero para los discípulos que escucharon eso, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo debe estar dispuesto a tomar su cruz cada día. Ellos lo entendían perfectamente bien porque era parte de su cultura. Ellos sabían que quien tomaba una cruz era un reo de muerte, era que estaba sentenciado a morir, colgado en un madero. Cuando se veía salir con una cruz al hombro por las calles de Jerusalén a alguien, era un reo de muerte. Entonces ese concepto estaba metido en la cultura de los discípulos. Por eso es que cuando escucharon a Jesús decirles esto, cuando les dice tienen que tomar su cruz y seguirme cada día tomar su cruz y seguirme, entonces sabe que desde ahí ya muchos comenzaron, porque eran grandes multitudes las que seguían a Jesús. Pero seguían a Jesús, ¿por qué? Porque les daba alimento, porque les daba salud, porque hacía milagros, porque por la efervescencia de la masa, de la gran reunión. Pero cuando Jesús le comenzó a presentar lo que costaba seguirle, entonces muchos comenzaron a echarse para atrás y comenzaron a irse. ¿Ha leído usted eso? Y entonces Jesús, cuando vio que todos se iban, le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes no se quieren ir también? Porque Jesús no obliga a nadie. Y ustedes no se quieren ir. Y ahí es donde Pedro responde estas palabras: Señor, pero ¿a quién iremos si tan solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Me suena como si el Señor hoy día nos estuviera diciendo: ¿se quieren ir ustedes también? O decirlo de otra forma más contemporánea: ¿quieren seguir ustedes en esta misma rutina religiosa? ¿Quieren seguir ustedes en la misa evangélica? ¿Quieren seguir ustedes en esta costumbre de venir de vez en cuando aquí, sentarse y escuchar y ir y cumplir con algunas cositas por aquí y para allá? Y eso es todo su cristianismo. ¿Quieren seguir en eso? Y yo estoy imaginándome a Jesús preguntándonos ahora: ¿y nosotros qué le diríamos, Señor? No, yo le diría: no, Señor, yo no quiero seguir en eso. Porque yo estoy cansado de eso.
Estoy cansado de la religiosidad. Mire, si yo estoy cansado, si usted está cansada de esto, ¿cuánto más estará el Señor? Y el Señor nos dice entonces, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos ¿a qué? A pagar un precio. A pagar un precio. Tomar su cruz, estar dispuesto a morir. Tal vez no vamos a morir aquí por una metralleta que va a entrar un grupo aquí de guerrilleros y nos va a matar, como ocurre en algunas partes del mundo, ya les dije. No. Pero la muerte a nuestro egocentrismo, la muerte a nuestro yo, que queremos que siempre prevalezca lo que yo quiero hacer. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo quiero ser el centro de todo. Que si no se respeta lo que yo digo, me enojo y me voy para otro lado. La muerte al yo, como Pablo dijo. Pablo experimentó eso. Por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es eso al punto donde el Señor quiere que lleguemos. Que no vivamos nosotros, sino que sea Él el que tenga el trono de nuestro corazón. Tenemos un cristianismo hoy día a nuestra manera, a nuestro antojo. Un cristianismo, como yo suelo decir, a nuestra pinta, a que me acomode, que se acomode a mí, a lo mío. Pero no es a la pinta de nosotros, queridos. No es lo que a mí me acomode, sino que es lo que el Señor dice que hagamos. ¿O no? Si el Señor nos pide que aumentemos un poco nuestra devoción por Él, hermano, ¿qué más nos está pidiendo? Que si el Señor nos pide que nos levantemos un poco más temprano para que oremos, para que leamos un poco la Biblia en la semana, será mucho lo que el Señor nos pide. Cuando a los otros les pidió la vida, será mucho que el Señor nos pida que nosotros debemos amarnos como hermanos. Porque ocurre, yo creo que este no es el caso aquí. Bendito sea el Señor, hermano, porque yo creo que vivimos otra experiencia. Aquí la gente vive aquí nos ama. Yo creo que nos hemos llegado a amar como una familia. Pero en otras partes no es así. No es así. Pero es mucho que el Señor nos pide que debemos amarnos. Es mucho que lo que el Señor nos pide cuando nos dice que debemos aprender a perdonarnos. Es mucho eso. Lo que el Señor nos pide cuando digan ustedes son la luz del mundo. Cuando el Señor nos dice que seamos la sal de la tierra. La sal de la tierra, y usted puede decir, sí, nosotros somos la sal de la tierra, pero somos la sal metida dentro del salero. Porque aquí adentro somos la sal. Pero aquí, y usted sabe que la sal metidita dentro de un salerito, por más bonito que sea, no sirve de nada. Tenemos que ir afuera. Yo digo, será mucho que el Señor nos pide que vayamos y le demos testimonio de nuestra fe a nuestros vecinos. Será mucho lo que el Señor nos pide, que le demos testimonio de nuestra fe a nuestros colegas de trabajo, a los compañeros en la universidad o en el liceo. Será mucho eso, contar lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Será mucho? Yo creo que no. Yo creo que es lo más mínimo que el Señor nos está pidiendo. Porque el cristianismo no consiste, hermano, en palabras. No, el cristianismo consiste en un estilo de vida. Y muchas veces nosotros estamos aquí por años, nos hemos bautizado y conocemos la Biblia de pe a pa, pero nuestro estilo de vida sigue siendo igual. Nuestros matrimonios no han cambiado. Nuestras familias siguen igual. No hay cambio.
el mensaje que Jesús trajo a este mundo el primer mensaje fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y arrepiéntanse significa cambien su manera de vivir. Cambien su manera de vivir. Hermanos, pasión. Necesitamos pasión para poder servir al Señor como Él nos demanda. Pasión. Como la que tenía Elías. Elías era un hombre apasionado y nosotros a veces lo tomamos como por el lado negativo solamente, porque dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y lo tiramos por el lado negativo. Pero resulta que Elías no era un profeta apasionado solamente negativamente, sino que era un hombre apasionado en el buen sentido, que estuvo dispuesto a pararse frente a todo un sistema que imperaba allí, producto del Jezabel y del rey Acab y los Baales, para pararse, para presentar una contracultura en medio de esa cultura que existía. Entonces les dice al pueblo: ¿y hasta cuándo ustedes van a estar ahí vacilando entre dos pensamientos? Decídanse, pues. Si van a servir al Señor, decídanse. Ahora, si quieren servir a Baal o quieren vivir como ustedes quieran, pues háganlo, pero tienen que tomar una decisión, muchachos. ¿Por qué lo dijo eso? Porque era un hombre apasionado, porque lo podían haber tomado y él podía haberlo muerto a él. Hermanos queridos, nosotros tenemos, y voy a terminar, el cristianismo hoy día como una herencia ¿de quién? De hombres que llegaron aquí de tierras lejanas a sembrar el evangelio, el cristianismo. Hombres apasionados que pagaron un precio. Pagaron un precio. Yo salgo la próxima semana, voy a una conferencia pentecostal en Bolivia. Voy porque me invitaron a exponer un tema. Y van a encontrar pastores de 11 países, si no me equivoco, de donde esos misioneros que llegaron de Europa levantaron iglesias, aquí como en nuestro país igual. ¿Quién les habrá movido llegar a esa gente aquí? Dejar sus comodidades, dejar todo ya. Pasión es lo que a nosotros nos falta. Pasión por esta vida cristiana. Seríamos diferentes. Si tuviéramos pasión, hermanos queridos, qué rato hubiéramos salido de este templo, ya hubiéramos hecho otras cosas. Entonces yo concluyo diciendo: Dios quiere levantar una generación apasionada. El Espíritu Santo quiere encender en nosotros una pasión ardiente por Jesús. Primero, voy a mencionar varias cosas para concluir rapidito así. Primero, debemos tener pasión para amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero amarás al Señor primero. Amemos a Dios con pasión. Y cuando amamos a Dios, no nos cuesta hacer lo demás que Él nos pide. Necesitamos pasión. Y el Espíritu Santo la quiere inyectar en nosotros hoy día para que busquemos más a Dios. Hermanos, tenemos un cristianismo muy frío. Y aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, por favor, préstenme atención. Tenemos un cristianismo demasiado fácil. El cristianismo nunca ha sido fácil. Tenemos que, el Espíritu Santo lo quiere hacer esto, colocar en nosotros pasión para que busquemos a Dios. Seamos una generación que ama estar
en la presencia de Dios. La hermana en el devocional al principio del culto leía: una cosa he demandado y esa buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. No se trata de una casa como esta, se trata de nuestra intimidad con el Señor. Necesitamos pasión para buscar a Dios, hermanos. Que seamos una generación apasionada por estar con Jesús. Una generación apasionada que busca a los perdidos. Pasión por las almas. Pasión por las almas. Nosotros tenemos la tarea de predicar a Cristo. Necesitamos que se encienda en nuestro corazón, en el corazón de esta congregación, la pasión por las almas. Tuvimos recientemente tres reuniones de evangelización. Le pedimos a ustedes que oraran. Le pedimos que anotaran nombres de personas que ustedes fueran a evangelizar, a invitar. ¿Cuánto lo hicieron? Hermano querido, necesitamos pasión por los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a tu familia, vino a salvar a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Y el Señor no tiene más manos que las tuyas, no tiene más pies que los míos, no tiene más que nuestro cuerpo para moverse aquí en la tierra, porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que ir a buscar a los perdidos. Pasión por las almas. Necesitamos pasión, y ahí termino, para poder cumplir con la visión que nuestro pastor nos ha presentado con relación a la visión de la iglesia, de la iglesia local. Cada iglesia local tiene su propia visión, porque Dios no nos mete a todos en un mismo molde. La comisión es para todos, pero el Señor nos da a cada uno una visión, cómo llevarla a cabo. Y el pastor un día habló aquí acerca de la visión de esta congregación. Necesitamos todos pasión para que esa visión se transforme en realidad. Si no, no va a llegar a ser nada más que una utopía. No, hermano, no es un sueño. Se trata de que es esto lo que Dios quiere para nosotros en esta ciudad. Sí, tenemos que ser una congregación que crezca. Tenemos que ser una congregación que proclame, que anuncie, que sirva, que adore. Necesitamos pasión para hacer esto. Si no, no va a quedar nada más que en una declaración. Queridos, vamos a orar. Que el Espíritu Santo pueda traer ese fuego a nuestros corazones. Aleluya. Yo no quiero, Señor, ser un cristiano nominal, un cristiano del día domingo. No. Quiero estar comprometido las 24 horas de los 7 días de la semana, todos los días del mes. Señor querido. Sí, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos. Señor. Pasión por ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Cada uno puede intimar con el corazón de papá hoy día. Ahí donde usted está puede hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, ayúdame para que salga yo de esta religiosidad en la que estoy. Quiero ser un cristiano comprometido contigo, Señor. Papá, gracias.
Una iglesia que arda de pasión por ti, Señor. Que te amemos por sobre todas las cosas. Y tu palabra dice que el que te ama, tu palabra guardará. Que guardemos tu palabra. Que pongamos en acción, Señor, lo que tú nos mandas en la palabra. Que nos levantemos, Señor, como una contracultura en este tiempo, presentando una opción de vida distinta. Que seamos modelos de buenos matrimonios, modelos de familias bien constituidas, modelos de hijos e hijas responsables, sujetas a sus padres, modelos de trabajadores, de empleados, modelos de estudiantes. Que donde vayamos, Señor, nos vean, a través de nosotros, vean a ti. Que a través de nosotros te vean a ti, Señor. Hay muchas cosas que tienes que cambiar en nosotros, Señor. Hay cosas que tienes que cambiar en mí, como esposo, como padre, como esposas. Señor, escudriña nuestros corazones, Señor, y ve qué cosas tienes que cambiar. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Digno de recibir la gloria. Gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo hoy se mueve entre nosotros. Sí, Señor.